Derivadas parciales. Las derivadas parciales son utilizadas en ingeniería para determinar la velocidad o el ritmo de cambio de una función de varias variables respecto a una de sus variables independientes. Esto quiere decir que se trabaja en ingeniería con varias variables y necesitamos utilizar para los respectivos cálculos las derivadas parciales. Notación. Dada la función z igual a f de x, y, esto indica que la función z depende de estas dos variables. ¿Okay? La derivada parcial de f con respecto a la variable x se denota de la siguiente manera. Derivada parcial, este es el símbolo de derivada parcial, no lo olviden, con respecto a z, derivada parcial, de z con respecto a x, derivada parcial de la función con respecto a x, también se le puede colocar f' de x, esto va a representar la variable, o sencillamente, que también muchos textos lo utilizan, muchos autores lo utilizan, es f de x en esos índices de x, y. Esto representa entonces que van a derivar parcialmente. De una forma similar, tenemos la derivada parcial de f con respecto a la variable y, que nos indica, observen que ahora la variable está acá. Vean bien y vean bien. Recuerden bien, esto representa la variable. Con respecto a esta variable es que hay que derivar. Tenemos que derivar con respecto a y, tenemos que derivar con respecto a x. Para el cálculo de la derivada parcial de la función dada, les recomiendo que no olviden esto. Si derivamos con respecto a la variable x, debemos considerar a y constante. En cambio, si derivamos con respecto a la variable y, debemos considerar a x constante. Esta es la clave del éxito, que indica que debemos saber bien con respecto a quién derivamos, quién representa la variable, y las otras serán consideradas como constantes. Vean bien, si es con respecto a x, y es constante, si es con respecto a y, x es constante. No olviden esto, muy importante para poder solucionar derivadas parciales. En caso que nos den un punto y debemos evaluar las derivadas parciales, entonces también tiene su notación. En caso de que sea la derivada parcial con respecto a x en el punto AB, sencillamente decimos la derivada parcial de z con respecto a x evaluada en el punto AB. La derivada parcial de la función f con respecto a x evaluada en el punto dado. De igual manera. Y en el caso de que sea la derivada parcial de f con respecto a la variable y evaluada en el punto AB de una forma parecida. O sea, vean, derivada parcial de z con respecto a y en el punto AB. Se evalúa la derivada parcial de la función con respecto a y en el punto AB. De igual manera estamos acá. ¿Ok? No olviden esto. Evaluada en el punto dado AB. Vamos a comenzar a derivar. Recuerden lo siguiente. En los cursos anteriores, ustedes estudiaron derivadas de funciones que dependen de una sola variable. Por lo tanto, en este caso vamos a utilizar todos los teoremas anteriores. En este caso tenemos una función que depende de dos variables y la función es un cociente. Comenzamos. Si derivamos parcialmente la función f con respecto a la variable x, entonces vamos a la teoría. Si derivamos con respecto a x, ya automáticamente debemos recordar que y la vamos a considerar constante. Vamos a ver. Entonces, aplicamos los teoremas. Le dije anteriormente que este es un cociente. Y vamos a derivar la función dada con respecto a x. Vuelvo a repetir. X va a ser la variable,
y va a ser la constante en este caso. Si es un cociente, ¿qué nos dice el teorema del cociente? Denominador sin derivar. Pero derivo, o tenemos que derivar, con respecto a x, el numerador, aquí está indicado, menos numerador sin derivar, pero tenemos que derivar con respecto a x el denominador, aquí está. Y el teorema nos dice que el denominador tiene que ir al cuadrado, que indica que aquí estoy empleando el teorema del cociente, el teorema del cociente. Seguimos. Por supuesto, esta función sin derivar, aquí la tenemos. Si derivamos a este término que está aquí, observamos que es una suma algebraica. ¿Qué nos dice la suma algebraica? Derivada del primero y luego suma o resta derivada del segundo término. Comenzamos. La derivada con respecto a x de x, o sea, derivada de una variable, nos daría 1. Derivada de una variable nos da 1. Pero la derivada de una constante, recuerden que estoy derivando con respecto a x, y esto es constante, nos daría 0. Queda 1 menos 0 es 1, y 1 multiplicado por esta expresión nos da esta expresión. Mucha atención. Menos, aquí está el menos. Sin derivar este término, aquí está sin derivar. Y volvemos al caso. Derivada parcial con respecto a x de x. ¿Quién es x? Una variable. Derivada de una variable, 1. Derivada parcial de y con respecto a x, que indica que si es con respecto a x, y es constante. Derivada de una constante, 0. Nos queda 1. Y 1 multiplicado por esta expresión, nos queda la misma expresión. ¿Ok? Pueden repetir el video las veces que quieran para entender. ¿Qué hacemos aquí? Ya aquí viene álgebra. Álgebra. Y eso es para nosotros muy de rutina. Eliminamos paréntesis, que nos indica que x, y al multiplicar esto acá nos queda menos x, simplificado. Aquí nos queda más y este signo, con este signo da positivo. Y más y nos da 2y. Y el denominador lo conservamos idéntico. ¿Ok? Vean que hemos derivado a esta función solo con respecto a x. Vamos bien. Vamos a utilizar ahora la derivada, o vamos a calcular la derivada de la misma función, pero ahora con respecto a y. ¿Ok? De igual forma, esto es un cociente y ya le expliqué que aquí estoy aplicando la regla del cociente. ¿Ok? El teorema del cociente. Lo que nos interesa aquí es, este sin derivar, aquí lo tenemos. Voy a derivar a todo esto, que es una suma algebraica, pero ahora con respecto a y, que indica que esto es constante. Derivada de la constante 0. Derivada de una variable es 1. Por menos es que nos queda menos 1. Repito, derivada de la constante 0, derivada de la variable es 1, por este menos nos da este menos. Este negativo que está aquí es este que está aquí. Esto sin derivar, aquí lo tenemos sin derivar. Y vamos a derivar esta parte. Derivada de x con respecto a y. Bueno, esto es constante, sería 0. Derivada de una variable. Vea, derivada de y con respecto a y. Esto quiere decir que es derivada de una variable. Y la derivada de una variable es 1. 1 multiplicado por esta expresión es esta expresión que está aquí. ¿Ok? Y volvemos con el álgebra. X por el negativo queda menos x. ¿Ok? Y aquí también nos queda menos x. Quiere decir menos x, menos 2x. Mientras que aquí nos queda menos y, vean bien multiplicando menos y aquí nos queda más y, lo que indica que lo podemos simplificar. Resultado final entonces, menos 2x, y recuerden que el denominador se conserva. ¿Ok? Y con esto hemos resuelto nuestra primera derivada parcial con respecto a la variable x y con respecto a la variable y. Veamos el siguiente ejemplo. Dada la función f de x, y, vean que aquí está e a la menos x coseno de y,
más e a la menos y coseno de x. Hay que tener mucho cuidado con esto. Tiende a confundir. Verificamos. Vamos a calcular la derivada parcial de f con respecto a la variable x. Si es con respecto a la variable x, les recomiendo que observen bien la función. Si es con respecto a x, lo primero que tenemos que recordar es que x es la variable y y es la constante. Observamos la función. Esta función depende de x. Entonces, a esta la vamos a derivar. Esta señora depende de y. Esta es una constante. ¿Qué tengo entonces acá? Aquí tengo una constante multiplicado por una función que depende de la variable. Veamos aquí este juego. Esta señora depende de y, que indica que esto es constante. Y esta señora depende de x, que indica que esta sí es la función variable. ¿Qué tenemos aquí? Una constante multiplicado por una variable. ¿Cómo resolvemos esto? Vean. Derivo parcialmente la función f con respecto a x. Entonces ya dije, si este es constante la dejamos igual. ¿Por qué? Porque está multiplicando. Está multiplicando. Esta es una constante, la dejamos igual. ¿Qué vamos a derivar? Solamente lo que depende de x. Y si depende de x, ¿qué decimos? Es una función exponencial, es ella misma está aquí, pero derivamos el exponente y derivada de menos x es derivada de una variable que nos da 1 por el signo negativo menos 1, que lo colocamos acá. ¿Ok? Vamos aquí ahora. Más. Ahora, e a la menos y constante. Aquí está. Esto que está aquí es e a la menos y. Derivada de coseno es menos seno. Aquí está. Menos seno. ¿Ok? Y la derivada interna es derivada de la variable y es 1. Por lo tanto, no copiamos el 1. ¿De acuerdo? Mucha atención con esto que tiende a confundir, repito. Vamos a ver la diferencia. Ahora tenemos aquí la derivada parcial de la función, pero con respecto a la variable y. Si es con respecto a la variable y, voy a la función. Esto es constante y esto es la variable. Esto es la variable y esto es constante. Derivamos. Entonces, si esto es constante, lo dejamos idéntico. Es esto que está aquí. Cuando derivo coseno de y, nos da menos seno de y. Aquí es donde aparece el menos seno de y. Derivada interna del seno. Derivada de y con respecto a y es 1. Derivada de y con respecto a y es 1. Ahora viene. El coseno de x es constante. Por lo tanto, lo observan aquí que el coseno de x es constante. Y si derivo esta función exponencial es ella misma. Vean que aquí está ella misma. Pero ahora derivo el exponente. Y la derivada de menos y simplemente nos queda menos 1. Aquí, como decimos, derivada de menos y con respecto a y. ¿Ok? Que es el teorema que dice la derivada de una variable nos quedaría 1 por el signo negativo, entonces nos queda negativo. Pueden observar entonces ustedes que hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado en identificar quiénes son las variables, quiénes son las constantes, con respecto a quién voy a derivar para considerar. Aquí está la clave, se lo dije anteriormente. Si derivo con respecto a x, y va a ser constante. Si derivo con respecto a y, x va a ser constante. Entonces, vamos nosotros a tener cuidado con esto. En el próximo video colocaré ejercicios un poquito más interesantes.